Explicación del Señor, ten piedad. La locución Señor Jesucristo, ten piedad de mí, o más brevemente, Señor, ten piedad, ha sido donada a los cristianos desde el tiempo de los apóstoles y se estableció como norma que debemos repetir incesantemente, y así efectivamente lo hacemos. Sin embargo, actualmente son pocos los que saben qué significa ese Señor, ten piedad, y en vano tales hombres gritan todos los días dicha fórmula sin recibir la correspondiente misericordia del Señor, porque no saben lo que piden. Por lo tanto, se hace preciso esclarecer su significado. Ante todo, debemos saber que, desde el momento en que el Hijo y Verbo de Dios se encarnó y se hizo hombre, sufrió grandes tormentos, fue crucificado y rescató al hombre de las manos del diablo con la efusión de su sangre santísima. Se hizo también Señor y dueño de la naturaleza humana. Claro que antes de la encarnación, Él ya era Señor de todas las criaturas visibles e invisibles, como creador y artífice. Si bien no lo era de los hombres y demonios que no querían tenerlo como tal. En efecto, el buen Dios hizo a los ángeles y al hombre dotados de libre albedrío y les concedió la facultad racional para que tuvieran conocimiento y discernimiento. Ahora, puesto que se trata de un Dios justo y veraz, Él no quiso quitarles ese libre albedrío y dominarlos por la fuerza, contra su voluntad. En consecuencia, solo ejercita su señorío y potestad sobre aquellos que desean estar bajo su gobierno, mientras deja ejercer la voluntad que, como seres libres, les compete a aquellos que así lo desean. Por ese motivo, cuando Adán fue seducido por el diablo rebelde y se volvió también él rebelde a Dios, al desobedecer su mandamiento, Dios lo dejó proceder según su libre albedrío. No quiso dominarlo en forma tiránica. Pero el diablo, que, envidioso, lo sedujo desde el principio, jamás cesó de engañarlo, hasta que lo hizo semejante a las bestias, sin intelecto en su irracionalidad. Y el hombre comenzó a vivir como un animal irracional y sin intelecto. Entonces el Dios misericordioso tuvo compasión de él, inclinó los cielos, descendió a la tierra, se hizo hombre y con su sangre inmaculada lo guió para que viviese de modo grato a Dios. Nos regeneró y nos volvió a plasmar con el santo bautismo y sus inmaculados misterios que nutren y vivifican diariamente nuestra alma. En una palabra, en su suma sabiduría, Él encontró el modo de permanecer siempre con nosotros y nosotros con Él, de manera tal que el diablo ya no tenga sitio en nuestra naturaleza. Sin embargo, muchos cristianos, después de haber recibido grandes beneficios y gracias por parte de Cristo, se han dejado engañar nuevamente por el diablo. Lo han obedecido y a través del mundo y la carne se han alejado de Dios.
claro que ellos no son tan insensibles como para no percibir el mal que han sufrido. Comprenden su caída y entienden la esclavitud que padecen, pero se reconocen incapaces de liberarse por sí solos. Por consiguiente, se refugian en Dios y gritan el Señor, ten piedad, a fin de inducir a compasión al Señor misericordioso, de manera tal que se conmueva y los acoja como al Hijo pródigo, les otorgue nuevamente la gracia divina y por su intermedio se liberen de la esclavitud del pecado, se alejen de los demonios y reciban otra vez la libertad que les permite vivir según el agrado de Dios y seguir sus mandamientos. Precisamente los cristianos que, como hemos dicho, gritan el Señor, ten piedad, con esa intención, obtendrán sin falta la misericordia del Dios bonísimo, recibirán la gracia de ser liberados de la esclavitud del pecado y podrán salvarse. Aquellos que no tienen conciencia de lo que hemos dicho y no conocen su propia desgracia, la cual consiste en ser esclavo de la voluntad de la carne y de las cosas del mundo, ni siquiera tienen oportunidad de reflexionar sobre la esclavitud que sufren, sino que, sin tal intención, solamente gritan el Señor, ten piedad, fundamentalmente por hábito. ¿Cómo es posible entonces que reciban la misericordia de Dios? Ciertamente es mejor no recibir la misericordia de Dios que recibirla y perderla nuevamente, pues en este caso la culpa es doble. Pero sobre todo porque es como si uno pusiese una piedra preciosa en manos de un niño o de un hombre rústico, incapaz de reconocer su valor, de manera tal que ni bien la reciben, la dejan caer. Es evidente que no solo ellos la han dejado caer, sino también aquel que se la ha dado. Para comprender mejor lo que decimos, reflexiona cómo, en este mundo, quien es indigente y pobre y desea recibir la limosna de algún rico, va y le dice, ten piedad de mí. Es decir, aflígete por mi pobreza y dame algo para mantenerme. Y todavía, quien tiene una deuda y desea que su acreedor se la perdone, va hacia él y le dice, ten piedad de mí. Es decir, aflígete de mi indigencia y condóname lo que te debo. Del mismo modo, el culpable que desea obtener la comprensión de aquel que ha ofendido, va y le dice, ten piedad de mí. Es decir, perdóname por la ofensa que he hecho. También está el pecador que grita a Dios el Señor, ten piedad, y no sabe lo que dice ni por qué lo dice. Es más, tampoco sabe qué cosa sea la misericordia de Dios al que está invocando, ni para qué le sirve o por qué la busca, sino que grita el Señor, ten piedad por costumbre, sin saber nada. ¿Cómo puede darle Dios su misericordia? Una misericordia que él sin conocer desprecia y que rápidamente vuelve a perder pecando todavía más. La misericordia de Dios no es otra cosa que la gracia del Santísimo Espíritu. Y eso es aquello que nosotros, pecadores, debemos pedir a Dios
gritando incesantemente el Señor, ten piedad, es decir, compadécete, Señor mío, por la miserable condición en que me encuentro, y recíbeme nuevamente en tu gracia. Dame un espíritu de poder que me fortalezca, para que yo pueda oponerme a las tentaciones del diablo y alcance a percibir cómo soy, para corregirme. Dame un espíritu de temor, para que yo te tema y observe tus mandamientos. Dame un espíritu de amor, para que yo te ame y jamás me separe de ti. Dame un espíritu de paz, para que yo guarde pacífica mi alma, recoja todos mis pensamientos y esté tranquilo, sin turbación. Dame un espíritu de pureza, para que yo me mantenga puro de toda contaminación. Dame un espíritu de mansedumbre, para que yo sea manso con mis hermanos cristianos y me mantenga alejado de la cólera. Dame un espíritu de humildad, para que yo no fantasee con cosas elevadas y no me exalte. Quien reconoce la necesidad que tiene de todo ello y lo pide a Dios misericordioso gritando, Señor, ten piedad, seguramente recibirá lo que pide y obtendrá la misericordia del Señor y su gracia divina. Pero quien nada sabe de todo lo que hemos dicho y solo por costumbre dice el Señor, ten piedad, es imposible que reciba la misericordia de Dios. En efecto, ya ha recibido de Dios muchos dones, pero no los ha reconocido ni le ha dado gracias por habérselos otorgado. Veamos. Recibió la misericordia de Dios cuando fue formado y hecho hombre, y cuando por segunda vez fue plasmado en el santo bautismo y se hizo cristiano ortodoxo. Recibió la misericordia de Dios cuando huyó de los múltiples peligros del alma y del cuerpo que experimentó en el transcurso de su vida. Cuando fue hecho digno de comulgar con los inmaculados misterios, todas las veces que pecó contra Dios, lo afligió con sus faltas y no fue destruido ni castigado como merecía. Recibió la misericordia de Dios cada vez que fue beneficiado por Él de diversas maneras y no se dio cuenta, sino que por el contrario se olvidó de todo eso y no se preocupó por su salvación. ¿Cómo podrá, pues, tal cristiano recibir nuevamente la misericordia de Dios sin percibirla ni conocerla? ¿Cómo recibirá de Dios una gracia tal cuando no sabe lo que dice, sino que solamente grita el Señor, ten piedad, carente de objetivo o finalidad por la sola costumbre? De la vida de nuestro Santo Padre Máximo Causocaliba. El divino Gregorio Sinaíta coincidió con San Máximo y, conversando con él, exclamó, entre otras cosas, te ruego, Padre venerable, que me digas si posees la oración del intelecto. Aquel, sonriendo apenas, respondió, no te ocultaré, venerado Padre,
el milagro que la Madre de Dios ha hecho por mí. Desde mi juventud he tenido gran fe en Nuestra Señora, la Madre de Dios, y la he invocado con lágrimas en los ojos para que me concediera la gracia de poseer la oración del intelecto. Un día, mientras, según mi costumbre, iba a su iglesia, le recé con desmedido fervor desde el fondo del corazón. Mientras veneraba con ardor su santo ícono, advertí en el pecho y en el corazón un calor y una llama provenientes de la santa imagen que no me quemaban, sino que me refrescaban, me proveían de dulzura y llenaban a mi alma de una gran contrición. Desde entonces, Padre, mi corazón comenzó a decir la oración en su interior, y mi intelecto quedó prisionero de la dulzura del recuerdo de Jesús y la Madre de Dios. A partir de ese momento se ha mantenido firme la oración de mi corazón, sin disminución alguna. Perdóname. Y el divino Gregorio dijo: dime, oh santo, ¿no te ha sucedido siquiera una vez que mientras decías la oración del Señor Jesucristo, sufrías un cambio divino, un éxtasis o algún otro fruto del Espíritu Santo? Y el divino Máximo: oh Padre, por ello he venido a este lugar desierto y he deseado siempre la exiquía, para gozar plenamente del fruto de la oración, que consiste en un amor extremo por Dios y un desmedido arrobamiento del intelecto en el Señor. Y San Gregorio: te ruego, Padre, me digas si tú posees esas cosas que has dicho. Y el divino Máximo, sonriendo nuevamente, dijo: dame de comer y no me interrogues sobre la ilusión. Entonces el divino Gregorio exclamó: desearía poder tener también yo tu misma ilusión, oh santo. Te ruego que me digas lo siguiente. En el momento en que tu intelecto queda atrapado por Dios, ¿qué cosas ven sus ojos? Dime si, en ese instante, aquel es capaz de elevar la oración junto con el corazón. Y San Máximo le respondió: no, no es capaz, porque cuando la gracia del Espíritu Santo llega al hombre mediante la oración, esta última cesa. El intelecto en su totalidad es dominado por la gracia del Espíritu Santo y no puede operar con sus propias potencias. Permanece inactivo, se somete al Espíritu Santo y se dirige solo donde el Espíritu Santo desea, al aire inmaterial de la luz divina o a cualquier otra visión venerable, a menudo también hacia un coloquio divino. En síntesis, el Paráclito, es decir, el Espíritu Santo, consuela a sus siervos como desea y les otorga su gracia como conviene a cada uno. Esto que digo se puede ver con claridad en los profetas y en los apóstoles, que han sido hechos dignos de poseer tales visiones, si bien los hombres se rieron de ellos y los consideraban ilusos y ebrios. También el profeta Isaías vio al Señor sobre un trono excelso,
con los serafines en torno a él. Y el protomártir Esteban vio los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre, etc. Del mismo modo, también ahora los siervos de Cristo son hechos dignos de tener visiones, que algunos no creen ni admiten como verdaderas, sino que las consideran meras ilusiones, y quienes las ven las asumen como propias de los ilusos. Me asombra mucho esto y me pregunto cómo esos hombres permanecen insensibles, cual si fuesen ciegos en el alma, dudando de aquello que el Dios que no miente ha prometido por boca del profeta Joel. Me pregunto cómo habría dado esto a los creyentes diciendo: infundiré la gracia de mi espíritu en cada creyente, en mis siervos y mis siervas, si no se tratase de algo veraz. Nuestro Señor ha otorgado esa gracia, la da actualmente y la brindará hasta el final, según su promesa, a los siervos que permanecen fieles. Así pues, cuando esa gracia del Espíritu Santo desciende sobre alguien, no le muestra las cosas habituales, ni las cosas sensibles de este mundo, sino aquellas que jamás ha visto ni imaginado. En ese momento, el intelecto es adiestrado por el Espíritu Santo en los misterios excelsos y ocultos, aquellos que, según el divino Pablo, no puede ver el ojo corporal del hombre, ni tampoco su intelecto puede considerar jamás por sí mismo. Comprenderás cómo percibe nuestro intelecto todas esas cosas si reflexionas en esto que ahora te digo. La cera, cuando está lejos del fuego, es sólida y asible, pero cuando la arrojas sobre éste, se derrite y allí, en medio de la llama, se enciende, se quema, se vuelve toda luz y termina completamente confundida con el fuego. Y no hay manera de que eso no suceda y la cera quede como si fuera agua. Algo semejante acontece con el intelecto del hombre, a saber, cuando está solo y no se ha encontrado con Dios, piensa únicamente lo que se encuentra entre sus posibilidades. Pero a medida que se acerca al fuego de la divinidad y del Espíritu Santo, queda enteramente dominado por esa luz divina. Se vuelve todo luz y allí, en medio de la llama del Santísimo Espíritu, se enciende y se derrite debido a los conceptos divinos que percibe. Y de ningún modo, estando allí, en medio del fuego de la divinidad, puede pensar o desear las cosas que le son propias por naturaleza. En ese momento, el divino Gregorio inquirió: ¿existen cosas similares a estas, oh Causocaliba, que provengan de la ilusión? Y el gran Máximo respondió: los signos de la ilusión y las señales de la gracia difieren entre sí de manera absoluta, porque cuando el malvado espíritu del engaño se aproxima al hombre, confunde su intelecto y lo exaspera, endurece y oscurece su corazón, le provoca miedo, temor y soberbia, irrita sus ojos, perturba su cerebro, hace estremecer todo su cuerpo, le muestra de manera verdaderamente fantástica
una luz que no brilla ni es clara, sino roja. Le hace perder el juicio y deja su intelecto completamente endemoniado. También lo empuja a pronunciar palabras inoportunas y blasfemas. Quien acoge ese espíritu engañoso se encuentra frecuentemente encolerizado, lleno de ira, desconociendo absolutamente la humildad, la verdadera aflicción espiritual y las lágrimas. Antes bien, hace alarde y se vanagloria de todo lo bueno que posee, y sin recato ni temor de Dios, permanece firmemente en las pasiones. Por último, pierde completamente el juicio y cae en una total perdición. Nos libre el Señor por medio de tus oraciones de semejante desviación. En cambio, los signos de la gracia son estos. Cuando la gracia del Santísimo Espíritu desciende sobre el hombre, aparta su intelecto y lo hace atento y humilde. Le trae el recuerdo de la muerte y sus pecados, del juicio futuro y el eterno castigo. Vuelve su alma aficionada a la contrición, de manera tal que llore y se entregue a la aflicción espiritual. Deja sus ojos tranquilos y llenos de lágrimas, y cuanto más se avecina al hombre, tanto más aplaca su alma y la reconforta por medio de la santa pasión de nuestro Señor Jesucristo y su ilimitado amor por nosotros. Proporciona, además, excelsas y veraces visiones al intelecto, y hace eso, en primer lugar, por el inconcebible poder de Dios que, con una sola palabra, creó el universo, trayendo todo del no ser al ser. En segundo lugar, lo hace por su potencia ilimitada, que domina y gobierna todas las cosas, proporcionando y velando por lo necesario. En tercer lugar, por la incomprensibilidad de la Santa Tríada, por el inescrutable océano de la esencia divina, etc. Ni bien el intelecto del hombre resulta embelesado por esa luz divina y es iluminado con la luz del conocimiento divino, el corazón se vuelve pacífico, manso, y hace brotar los frutos del Espíritu Santo: alegría, paz, longanimidad, bondad, compasión, caridad, humildad, etc. En consecuencia, su llama goza de una inenarrable exultación. Al oír estas cosas, San Gregorio Sinaíta permaneció extasiado y maravillado por lo que refería Máximo, y ya no lo llamaba hombre, sino ángel terrenal. Hemos efectuado esta lectura a partir del volumen 4 de Filocalía de Editorial Lumen, desde la página 537 hasta la 540. Sobre la vida de San Gregorio, obispo de Tesalónica, el taumaturgo. Cómo es preciso que todos los cristianos sin distinción oren incesantemente. Hermanos, no piensen que solamente los sacerdotes y los monjes, y no los laicos, tienen el deber de orar continua e incesantemente. No, todos los cristianos
tenemos el deber de permanecer siempre en la oración. Al relatar la vida de San Gregorio de Tesalónica, el santo patriarca de Constantinopla, Filoteo, escribe que éste tenía un amigo muy querido llamado Job, el cual era un hombre simple y extremadamente virtuoso. En una oportunidad, conversando con él, el santo se refirió a la oración y le dijo que todo cristiano, precisamente por ser tal, debe luchar siempre por mantenerse en oración y debe rezar incesantemente, como ordena el apóstol Pablo: orad sin cesar. Y como dice también el profeta David, que era rey y tenía todas las preocupaciones propias de un reino, contemplaba siempre al Señor delante de mí. Es decir, siempre veía intelectualmente al Señor delante de mí, esto es, en la oración. El teólogo Gregorio instruía a todos los cristianos diciendo que debemos recordar el nombre de Dios en la oración con mayor frecuencia que las veces que recordamos respirar. Al manifestar esas cosas a su amigo Job y a muchos otros, agregaba que también debemos obedecer las órdenes de los santos y no solo preocuparnos por orar permanentemente desde nuestra situación individual, sino también enseñar a los otros a orar, a todos, sin distinción, monjes y laicos, doctos e ignorantes, hombres, mujeres, niños, exhortándoles a rezar incesantemente. Al oír esto, Job se sorprendió por la novedad y se opuso a las palabras del santo, destacando que la oración incesante corresponde solo a los ascetas y los monjes que están fuera del mundo y de las distracciones mundanas, no a los seculares que tienen múltiples preocupaciones y tareas. El santo le ofreció testimonios y pruebas irrefutables que avalaban sus palabras, pero el viejo Job no se convenció. Para sortear la contienda y evitar hablar en demasía, el divino Gregorio hizo silencio y cada uno se fue a su celda. Más tarde, mientras Job oraba en soledad, se le apareció un ángel del Señor enviado por Dios, que desea la salvación de todos los hombres. Después de reprenderlo por haber discutido con San Gregorio y haberse opuesto a cosas evidentes y portadoras de salvación para los cristianos, le ordenó de parte del Dios Santo que, en el futuro, prestara mucha atención y se cuidase de decir algo en contra de semejante tarea, que tanta utilidad trae al alma, pues eso es contrario a la voluntad de Dios. Le dijo además que ni siquiera con el intelecto debía atreverse a acoger un pensamiento opuesto a esas cosas o tener un parecer distinto de las palabras referidas por el divino Gregorio. Una vez escuchado esto, Job se dirigió rápidamente a la celda del santo, se arrojó a sus pies pidiéndole perdón por haberlo contradicho y le manifestó todo lo que el ángel del Señor le había indicado. ¿Veis, hermanos míos, que todos los cristianos sin distinción, desde el más pequeño al más grande,
tenemos el deber de rezar continuamente con la oración del intelecto, a saber, Señor Jesucristo, ten piedad de mí. ¿Veis que nuestro corazón e intelecto deben acostumbrarse siempre a esas palabras? Reflexionad sobre cómo eso complace a Dios y cuánta ventaja nos proporciona si, por su suma bondad, Él ha enviado un ángel del cielo para revelárnoslo, de manera tal que no tengamos dudas al respecto. Pero, ¿qué dicen los seculares? Nosotros estamos involucrados en tantas tareas y preocupaciones del mundo. ¿Cómo podemos rezar incesantemente? Yo les respondo, Dios no ordena nada imposible, sino solamente lo que podemos hacer. Luego, esto puede ser llevado a cabo sin problemas por cualquiera que busque laboriosamente la salvación de la propia alma. En realidad, si fuese imposible, no habría en el mundo tantos y tantos hombres que lo ponen en práctica, entre los cuales el padre de San Gregorio resulta un verdadero ejemplo. En efecto, el maravilloso Constantino era realmente inseparable de Dios, aun cuando se hallaba inmerso en las cuestiones concernientes al reino. Era llamado padre y maestro del rey Andrónico y se ocupaba diariamente tanto de los asuntos reales como de su propia casa. No olvidemos que era muy rico, tenía muchas posesiones, siervos, hijos y mujer. Estaba tan dedicado a la incesante oración del intelecto que muchas veces olvidaba lo que el rey y los príncipes del palacio le habían comunicado sobre los asuntos reales e interrogaba nuevamente sobre las mismas tareas. A menudo, ciertos príncipes que ignoraban la causa de esto, lo avergonzaban y lo reprendían, porque olvidaba rápidamente las cosas y molestaba al rey con ulteriores preguntas. Pero el rey, que conocía el motivo, lo defendía y decía: Constantino tiene sus propios pensamientos, feliz de él. Ellos impiden que preste atención a nuestras palabras, las cuales se refieren a cuestiones efímeras y vanas. El intelecto de este bienaventurado está clavado en las realidades verdaderas y celestiales. De ahí que olvide las cosas terrestres, pues toda su atención es para la oración y para Dios. Por ese motivo, según narra el Santísimo Patriarca Filoteo, Constantino era venerado y amado por el rey, los príncipes y todas las personas importantes del reino. Y puesto que Dios lo amaba y lo había hecho digno, también era celebrado por hacer milagros. Una vez, dice el Santísimo Filoteo, al escribir la vida de San Gregorio, su hijo, se dirigió más allá de Gálatas, en una barca, y con toda la familia, para visitar a un anacoreta que vivía en Esiquía y obtener de él oraciones y bendiciones. Durante el camino preguntó a sus criados si habían llevado algo de comida para ofrecer a ese padre. Ellos respondieron que por la prisa se habían olvidado y no habían tomado nada. Aquel hombre bendito se entristeció un poco, pero no dijo nada. Mientras seguía adelante con la barca, puso la mano en el mar
y con una silenciosa oración mental suplicó a Dios, amo del mar, que le hiciera pescar algo. Después de una hora, las obras maravillosas con las cuales, oh Cristo, tú glorificas extraordinariamente a tus siervos. Retiró la mano del mar sosteniendo un enorme lobo marino y arrojándolo dentro de la barca delante de sus criados dijo, he aquí que nuestro Señor ha pensado también por el padre de su siervo y le ha mandado algo de comer. ¿Veis, hermanos, con cuánta gloria Jesucristo glorifica a los siervos que están siempre con Él e invocan continuamente su santísimo y dulcísimo nombre? Y todavía, ¿acaso no habitaba también en Constantinopla el justo y santo Eudócimo, que vivía entre las cuestiones del reino y las tareas del rey? ¿Acaso no frecuentaba al rey y los príncipes del palacio y se mezclaba con múltiples preocupaciones y distracciones? Con todo, conservaba la oración del intelecto de modo inseparable y permanente, como cuenta Simeón Metafrasto. De ahí que, incluso encontrándose en el mundo y entre las realidades mundanas, ese hombre 3 veces beato viviera realmente una vida angélica y ultramundana y fuera hecho digno por Dios que da la recompensa de un final beatísimo y divino. Y lo mismo sucede con muchos otros que vivían en el mundo y estaban completamente dedicados a la salvífica oración del intelecto, tal como encontramos expuesto en múltiples narraciones. Por lo tanto, hermanos cristianos, yo os exhorto, junto al divino Crisóstomo, y por la salvación de vuestra alma, a no descuidar la obra de la oración. Imitad a aquellos de quienes hemos hablado y en cuanto os sea posible, seguid sus pasos. Si al inicio la cosa os parece difícil, estad seguros y plenamente ciertos, como si os lo hubiese asegurado el Dios omnipotente, de que ese nombre invocado por nosotros diariamente, Jesucristo nuestro Señor, nos aliviará de toda dificultad y con el tiempo, como estaremos habituados y habremos encontrado dulzura, conoceremos por experiencia que no es algo imposible ni difícil de realizar, sino posible y fácil. De ahí que el divino Pablo, conocedor del gran beneficio que viene de la oración, nos haya mandado orar incesantemente. Y no pretendía aconsejarnos algo difícil e imposible que nosotros no pudiéramos hacer, y en consecuencia nos mostrásemos necesariamente desobedientes y transgresores de su mandamiento, para ser luego condenados por eso. Al contrario, el propósito del apóstol que dijo, orad sin cesar, era hacernos rezar con el intelecto, algo que siempre se puede hacer, porque al efectuar un trabajo manual, al caminar o permanecer sentado, al comer o beber, siempre podemos rezar con el intelecto y elevar una oración verdadera y grata a Dios. Trabajamos con el cuerpo y rezamos con el alma. El hombre exterior desarrolla lo corporal, mientras el hombre interior está completamente consagrado al culto de Dios. Así,
será imposible que se agote esa obra espiritual que es la oración del intelecto, tal como lo ordena el Dios hombre, Jesús, en el Santo Evangelio. Cuando reces, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto. La habitación del alma es el cuerpo. Nuestras puertas son los 5 sentidos. El alma entra en su habitación cuando el intelecto no vaga entre las cosas del mundo, sino que se encuentra en nuestro corazón. Nuestros sentidos se cierran y permanecen cerrados cuando no los dejamos adherir a las cosas visibles y sensibles. De ese modo, nuestro intelecto permanece libre de cualquier apego mundano y mediante la secreta oración del intelecto se une a Dios, su Padre. Entonces, el Padre que ve en lo secreto te retribuirá abiertamente, según se ha dicho. Dios, que conoce las cosas secretas, ve tu oración intelectual y la recompensa con evidentes y grandes carismas. Porque esa es la verdadera y perfecta oración que colma el alma de la gracia divina y de los carismas del Espíritu. Así como el ungüento perfumado, que cuanto más lo encierras en un vaso, tanto más concentra su perfume. Cuanto más encierras la oración en tu corazón, tanto más se concentra en éste la gracia divina. Bienaventurados y felices los que se han acostumbrado a esa obra celestial, porque con ella vencen toda tentación de los demonios malignos, como David venció al soberbio Goliat. Con ella extinguen la concupiscencia desordenada de la carne, como los 3 hermanos extinguieron la llama del horno. Con esa obra de la oración intelectual calman las pasiones, como Daniel domó a los leones salvajes. Hacen descender el rocío del Espíritu Santo en sus corazones, como también Elías hizo descender la lluvia sobre el Carmelo. Esa oración del intelecto y lo que asciende hasta el trono de Dios se conservan en copas de oro para incensar al Señor, como dice el teólogo Juan en el Apocalipsis. Los 24 ancianos cayeron delante del ángel, teniendo cada uno cítaras y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Esa oración del intelecto es una luz que siempre ilumina el alma del hombre y enciende su corazón con la llama del amor de Dios. Ella es una cadena indisoluble que tiene unidos, uno junto al otro, a Dios y el hombre. Oh incomparable gracia, la oración del intelecto. Ella hace que el hombre converse siempre con Dios. Oh realidad verdaderamente maravillosa y selecta. Ella hace que estemos en compañía de los hombres con el cuerpo y en compañía de Dios con el intelecto. Los ángeles no tienen una voz material, pero con su intelecto ofrecen incesantemente a Dios la doxología. Esa es su obra, y a ella consagran toda su vida. Pues bien, también tú, hermano, cuando entras en tu habitación y cierras la puerta,
Esto es, cuando tu intelecto no se distrae acá y allá, sino que ingresa en el interior de tu corazón, cuando tus sentidos están cerrados y no adhieren a las realidades de este mundo, y así rezas con tu intelecto, devienes semejante a los ángeles santos y a tu Padre, que ve la mística oración que le ofreces en lo secreto de tu corazón y te recompensa abiertamente con grandes carismas espirituales. ¿Qué otra cosa más y más grande que esa deseas? A saber, encontrarte siempre en compañía de Dios, como hemos dicho, intelectualmente, y conversar incesantemente con Él. Sin eso, ningún hombre podrá jamás ser beato, ni aquí ni en la otra vida. Pues bien, hermano, quien quiera que seas, cuando tomes entre tus manos este libro y leyéndolo pruebes la ventaja que provee a tu alma, te aconsejo encarecidamente que recuerdes hacer una súplica a Dios con un Señor, ten piedad, por el alma pecadora de quien se ha esforzado en escribirlo y de aquel que ha sostenido los gastos de su publicación. Ellos tienen mucha necesidad de tu oración para encontrar la misericordia divina para sus almas, y tú también para la tuya. Que así sea. Fin del cuarto y último volumen de Filocalía. Hay que tener en cuenta que cuando se dice intelecto, se está aludiendo a una realidad más amplia que el habitual raciocinio que entendemos hoy en día por función intelectual. Hay que ampliar el concepto hasta la comprensión de una actividad del alma que se eleva a Dios.